Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 26 del Tratado de Gitín. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice así la Mishnah. Hakotev Tofse Gitín. Sarir Sheyaniach Mekom Haish, Mekom Haisha, Mekom Azman. Un sofer que quiere escribir Tofse Gitín. ¿Qué dijimos que era el Tofes? El Tofes es la parte general del documento. La parte que es igual en todos los Gitín. Quiere escribir varios para tener preparados, porque está desbordado de trabajo, a lo mejor tiene muchos clientes. Y entonces de repente ve y dice, ¿sabes qué? Voy a escribir unos cuantos y los voy a dejar preparados. Dice, hay que dejar vacío el lugar de los nombres, del nombre del hombre y del nombre de la mujer, y el lugar y el tiempo, dónde fue hecho y en qué fecha. Ahora, Shitre Milva, ahora seguimos hablando de otro tipo de documentos. Los documentos de préstamo, Salir Sheyaniach Mekoma Malvé. Además hay que poner, hay que dejar un espacio para el nombre del que pide prestado, Mekoma Lové, perdona, Malvé es el que presta, Mekoma Lové el que pide prestado, Mekoma Maot, cuánta cantidad de dinero se prestaron, o Mekoma Mazman, y el lugar para que haya la fecha. Y de la misma manera, Shitre Mekach, los documentos de compra, tiene que tener Tarikh Sheyaniach Makom Halokeach, Mekom Mojer, el comprador, el vendedor, los nombres. Mekom Maot, la cantidad. Mekom Hasadeh o Mekom Azman, qué terreno está vendiendo y en qué fecha. Y todo esto mi pena Takana, como por causa del decreto que vamos a estudiar más adelante en la Gemara. Rabbi Yehuda Posel, Rabbi Yehuda dice que no es válido un tofes de un documento que ya estaba preparado de antemano. Bejulán, es decir, que ninguno es válido, ni para el get, ni para los préstamos, ni para las compras. Rabbi Elazar, Machshir Bekulán, Rabbi Elazar permite todos. Chutz mi gitan hashim, salvo el get para las mujeres. Sheneemar, lo que dice el versículo, Bekatabla, y le escribirá para ella, de ahí aprendemos que tiene que ser Lishma, es decir, en nombre de ella. Bien, dicho sea de paso, entre paréntesis, hoy en día, cuando uno se va a casar, tiene una ketubá que ya está lista. El tofes de la ketubá ya está hecho. Lo que queda que son los huecos en los cuales pone el nombre de él, el nombre de ella, la cantidad que va a poner el marido en esa ketubá, el lugar donde va a recibir, donde van a residir, si es guilloret o si es betulá. Todas estas cosas quedan vacías, pero el tofes está ya escrito. Dice la Gemara, Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Tarikh Sheyaniach Af Mekom Hareat Muteret Lekol Adam. Dice, en el get también es necesario que deje vacío el lugar donde va a escribir. He aquí que tú estás permitida a todos los hombres. Rabbi Elazar y además, y esta es la opinión de Rabbi Elazar. Es decir, que nuestra Mishnah estaría trayendo la opinión de Rabbi Elazar. De Amar, Aede Mesirá Karte. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esta discusión entre Rabbi Elazar y Rabbi Meir. Rabbi Elazar que dice, lo que cuenta son los testigos que ven cómo se entrega el get. Y eso es lo que hace que ese get sirva de ruptura. Dice, Edemes irá Karte, Ubainan, Ketiva Lishma, y además es necesario que sea escrito Lishma, en nombre de esa mujer. Ahora dice, Usija. Entonces dice, pero espérate, Shmuel, que estableció las tres Mishnayot como Rabbi Elazar, esta Mishnah, la nuestra que tenemos ahora, la Mishnah anterior, en cuanto a la escritura del get sobre algo que está unido a la tierra, y la Mishnah de antes, en cuanto que todos son válidos para escribir el get. Esas tres Mishnayot ya las estableció como Rabbi Elazar. Explica la Gemara, dice Usrija, y es necesario de enseñar las tres Mishnayot. De Yashmeinan, Kamaita, porque si hubiese enseñado solamente la primera Mishnah, la que habla de que no se escribe sobre algo que está unido a la tierra, ¿qué habríamos pensado? Be'ai Hudeika le Okma que Rabbi Elazar, que solamente en ese caso es que él establecería la halajá como Rabbi Elazar. Mishum de Katane, porque ahí está enseñado en Kotvim, que no se escribe sobre algo unido a la tierra, de Katane, y además está escrito de Kotvo, que Tabó, perdón, si la escribió sobre algo unido, es kasher.
Y de ahí aprendimos que para Rabbi Elazar lo que contaba eran los Edeh Mesira. Abal, Sefa, pero el final de esa Mishnah de Katane, donde está enseñado She'en Kiyum Haget Ela Bejotamav, que el Get solamente toma sentido y realidad una vez que es firmado. Emma, yo voy a decir que Rabbi Meir, que esa parte habla según la opinión de Rabbi Meir, de Amar, Edeja Timakarte, que ¿cuál es la opinión de Rabbi Meir? Que los testigos que firman son los que crean esa ruptura. Veías mi ahí, y si solamente me hubieses enseñado esta segunda Mishnah, ¿qué es lo que yo habría pensado? Hay Ika le Okma que Rabbi Elazar, que también esa Mishnah yo podría haberla fijado como Rabbi Elazar. Abalha, pero esta Mishnah, la nuestra, Emma, vamos a decir, mi de Sefa Rabbi Elazar, que puesto que el final de nuestra Mishnah está trayendo la opinión de Rabbi Elazar, entonces Resha la Rabbi Elazar, que el principio entonces no sería también la opinión de Rabbi Elazar. Y por lo tanto, Tzija, necesito explicar que también es la opinión de Rabbi Elazar. Muy bien, ¿qué vimos en nuestra Mishnah? Que los tofes, los documentos del Get, las plantillas, vamos a llamarlo así, plantillas, hay que dejar los espacios vacíos para el nombre del marido, de la mujer, la fecha, etc. Mi pena takana por causa del decreto de los sabios. Pregunta de Gemara, ¿Mai takana? ¿Qué takana? ¿Qué decreto? Amar Rabbi Yonatán, dijo Rabbi Yonatán, mi pena takanat sofer. Es decir, por la takaná que se hizo sobre los sofrim. Rabbi Elazar y además es la opinión de Rabbi Elazar, Amar de Mesiracarte, que dice que lo que cuenta son los testigos que ven cómo se entregó el get. Ubedinu, y entonces, puesto que la escritura del get tiene que ser lishma, meikaradin, a priori, habría tenido que ser también no obligatorio. De afilu tofes nami, lo lichtov, que tampoco debería poder el sofer escribir el tofes antes del momento de que le pidieron que haga ese get. O sea, aquí estamos hablando de Oraita, no habría problema, pero mi de Rabanán. ¿Por qué? Porque el Toref, es decir, la parte que sí es particular de cada get, hay que escribirlo lishma por orden de la Torah. Y entonces ahí podemos decir que también escribamos la parte del Tofes, la parte que es igual en todos los gitim. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos vamos a equivocar, se va a equivocar el sofer y va a escribir, perdón, y va a escribir también el Toref. Va a empezar a escribir el Tofes, ¿sí? En tal lugar, y va a empezar a escribir el señor, la señora, tal, va a empezar a poner nombres, va a empezar a poner fechas, ¿bien? Y entonces ese get ya no va a estar hecho lishma. Y entonces dice Mishum Takana Sofrim, y por causa del decreto que se hizo sobre los Sofrim, Sharu Rabanán, permitieron los sabios, Rabbi Yehuda posel Bekulán, y Rabbi Yehuda invalida a todos. Shegazar Tofes a tutores. Es decir, Rabbi Yehuda sí que sospecha esto y dice, ¿sabes qué? Si yo autorizo a escribir el Tofes, va a pasar que alguien se equivoque y escribe el Toref. Entonces, decreto sobre el Tofes por causa del Toref. Shtarot atukitin. Y después, decreto sobre todos los tipos de documentos que vimos aquí, el préstamo, la venta, por causa del get. Porque a lo mejor alguien se va a equivocar y va a pensar, ah, si el documento de venta lo escribí antes y luego lo rellenamos, también se va a poder hacer con el get. Rabbi Elazar Machshir Bekulan y Rabbi Elazar permite todos, Hutz, mi Giten Hashim, salvo el get de las mujeres, Tofes a tutoref Gazar. ¿Por qué? Porque ahí, en este caso, decretó sobre el Tofes por causa del Toref, para que no se escriba el Toref Shelo Lishma. Entonces, Shtarot Atugitim, lo Gazar, pero para el resto de documentos no hizo esta misma extrapolación y no dijo voy a prohibir todos por causa del get, como hizo Rabbi Yehuda. Ahora, muy bien. Entonces, pregunta la Gemara. Sobre la explicación de Rabbi Natán, que es esto que acabamos de decir. La explicación de Rabbi Natán, es decir, que Rabbi Elazar explica su motivo que prohibió escribir el Tofes de los Giten Hashim, porque dice, Sheneemar Bekatabla, le escribirá para ella. ¿Cache? Tenemos una pregunta. Vea aquí que Tibla a Toref Ude Ketib. Ah, pero si la Torah cuando escribió, le escribirá para ella.
¿A qué se está refiriendo? ¿A la parte general del documento o se está refiriendo a la parte particular del documento? Nombre de ella, de él, el lugar y la fecha. ¿Se está refiriendo a eso? A Torefu de Ketiv. El AEMA. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mishum Shenemar, por el hecho de que está dicho Bekatabla, que le escribirá para ella. Nosotros aprendemos que tiene que ser Lishma, y por causa de esto decretaron los sabios también sobre la escritura del Tofes. Pregunta la Gemara, Kasha de Rabbi Elazar, de Rabbi Elazar. Entonces aquí tenemos un problema entre la opinión de Rabbi Elazar y la opinión de Rabbi Elazar. La opinión de Rabbi Elazar según la Mishnah y la opinión de Rabbi Elazar según la explicación de Rabbi Yonatán. Dice, Tre Tanae, Galiba de Rabbi Elazar. ¿Sabes qué? No hay problema. En realidad son dos Tanaim, dos sabios, que están explicando la opinión de Rabbi Elazar. Rabbi Shabtai Amar Hizkiya. Rabbi Shabtai dijo en nombre de Hizkiya, Mishum Ketata. Es decir, que este decreto de los sabios es por causa de la Ketata. ¿Y qué explica? Dice Rabbi Meir, y sigue la opinión de Rabbi Meir, de Amar Ede Hatimá Karte, que dice que lo que cuenta para que el get sirva de documento de ruptura es la firma de los testigos. Ubedinhu, y puesto que la escritura del get no es necesario que sea lishma, entonces a priori tiene que ser de afilu toref nami lechtov. Entonces también el toref lo podría escribir antes. Vezimnin de sham ale le sofer de kaketiv. Pero a priori podría ser, pero el Ashetiknu, que decretaron los sabios y le prohibieron escribir el Toref. ¿Por qué? Porque sospecharon que no vaya a ser que escuche, que no vaya a ser que la mujer esté pasando por ahí y escriba que el sofer está escribiendo un get con el nombre de ella y el nombre de su marido. No sabe si son para ella. Besabra hijo que amarle y ella va a pensar que su marido le pidió al sofer que le escriba un get. Ve a Balá, que tata, bejade. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Va a provocar que hay una ketata. Ketata, no lo dije antes, es una discusión. ¿Sí? Va a venir la mujer y va a decir, oye, ¿cómo es que le pediste al sofer que escriba un get para mí? Y él va a decir, no sé de qué me estás hablando, porque el sofer solamente estaba escribiendo un get con el nombre Shimon y el nombre Rachel, por si alguna vez se le presentaba a alguien que se llamaba así, para adelantar. Pero ella lo escuchó y dijo, esto es mi marido que le mandó a pedir. Entonces, para evitar la ketata, a priori podría, pero para evitar este tipo de disputas, los sabios lo prohibieron. Ahora, la segunda explicación, ¿quién es? Dice, Rabbi Hizda Amar Abimi. Rabbi Hizda dijo el nombre de Abimi. Mishum Takanat Agunot. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de la Mishnah sobre esto? Se decretó por causa de qué? Por el decreto sobre las mujeres Agunot. Es decir, una mujer que queda en un espacio de vacío en el cual no se puede volver a casar porque no tiene get y no se sabe si esa mujer, su marido murió, etcétera. Entonces dice, a Ambrele, le dijeron, algunos explican que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Meir. De Ambrele, Rabbi Elazar, y algunos dicen que sigue la opinión de Rabbi Elazar. Ambrele, que Rabbi Meir, al quienes dicen que va como Rabbi Meir de Hatima Karte, que dice que lo que cuenta para el get es la firma de los testigos. Ubedin Huda Filu Toref Namilichtov. Y en realidad, a priori, debería estar permitido incluso el Toref escribirlo, los datos particulares. Desdibnen de Avale que tata bejada. Pero decretaron los sabios que no lo hicieron así. ¿Para qué? Para evitar las peleas entre el hombre y la mujer. Veratach Alá. Y ella se va a enfadar y va a estar hirviente contra él. O al revés, es decir, la que dijimos, es como explicamos, que la mujer venga que escuchó y se enfade, o que el marido va a estar enfadado y va a decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo un get listo, y se lo va a dar, sin pensar. Besarikle ni jala, y se lo va a tirar el get así, y se lo va a dar. Umeagen motivla. Umeagen. A ver. Es decir, que quedaría como aguná esta mujer. Se va a sentar estando aguná. Y aquí preguntan, el Rashba y el Ritba, ¿sí? Y otros Rishonim, ¿por qué fue enseñado que quedó como aguná?
le está dando un get, está divorciada totalmente. Y entonces explicaron, ¿cuál es la sospecha? Que le va a tirar el get porque está muy enfadado. Veipola get, Safek Karov lo, Safek Karov la. Y el get va a caer. No se sabe si está más cerca de ella o más cerca de él. Quiso tirarlo, el get voló, ¿sí? Y se cayó en medio. Que se lo tiró a ella o se le cayó. Entonces, y entonces ahí esa mujer se quedaría en Safek. No sabemos si fue divorciada o no. Y entonces, por eso dijeron, ¿sabes qué? Que no se escriba el Toref. Pero a priori podría escribirlo incluso según la opinión de Rabbi Meir. Amarle, entonces le dijo, Rabbi Elazar, perdón, Amarle, la segunda explicación de la explicación de Rav Hizda en nombre de Abimi, es que nuestra Mishnah, que Rabbi Elazar, sigue la opinión de Rabbi Elazar, de Amar, ¿qué dice Rabbi Elazar? Los testigos que ven cómo se entrega el get son los que cuentan. Ubedinhu. Y entonces sería lógico también decir desde un principio de Afilu Tofes, Nami Lolichtov, que ni siquiera el Tofes debería escribir. Zimnim de Bael Lemezal Dimninatayam. Que van, Sheketibata Toref, Tzrihalishma Minatorah. Es decir, ¿por qué tampoco debería escribir el Tofes? Porque nosotros vamos a decretar sobre el Tofes por causa del Toref. ¿Sí? Es decir, el contrato general o el texto general por causa de los datos particulares. Y puesto que la escritura del Toref de los datos particulares tiene que ser Lishma por orden de la Torah, Vezimnin de Bael Mezal, pero como decretaron los sabios y permitieron describir el Tofes, ¿por qué? Porque sospecharon que a lo mejor la persona va a tener que apresurarse para irse a otro país por trabajo, irse y quiere dejar un get para su esposa, no vaya a ser que no vuelva. Velo eshkach safra, y entonces no va a encontrar un sofer que esté ahí listo. Veshabikle, veazilu meagen motivla. Y entonces, ¿qué va a pasar? La va a dejar ahí sin haberle entregado ningún documento y al final esa mujer va a quedar alguna. Entonces, ¿qué dijimos? Teníamos las dos explicaciones. Uno es que dijo que es que Atu Toref Mishum Tofes, Atu Tofes Mishum Toref, bien, decretamos sobre uno por causa del otro, esa fue la Takaná, y el otro dijo que la Takaná es por causa de las mujeres Agunot, es decir, que en un caso o en el otro podría llegar a ser que la mujer se quede Aguná, entonces para evitar eso, decretaron que Rabbi Meir permitió que se escriba el Tofes y Rabbi Elazar también. Muy bien. Kapasik Betane, perdón, Mekom Hazman. Hay que dejar el lugar vacío para escribir la fecha. Explica la Gemara y dice, Kapasik Betane. El Tana enseñó un Mekom Hazman. Bli Lejalek, sin dividir. Mashma que se entiende. Lo Shena, que no hay diferencia entre si viene a divorciar a una mujer Mina Nisuin, desde el momento en el que ya se casó con ella, perdón, se comprometió con ella, lo Shenamina Irusin, y no diferenció si es desde el momento en el que solamente está comprometido con ella. En los dos, en el get kasher, en los dos casos el get no es válido si si se escribe antes del tiempo. Por lo tanto, el sofer tiene que dejar espacio vacío en lugar de la fecha. Pregunta la Gemara, Bishlema, yo puedo entender que cuando viene a divorciar a la mujer Mina Nisuin, desde que se comprometió solamente, ¿se entiende? Porque Ben le mande a amar Mishum Bet Ajotó, Ika. Entonces, incluso para aquel que viene, que decretaron que hay que escribir el tiempo, ¿por causa de qué? Por causa de la sobrina. Habíamos dicho que podía llegar a pasar que la sobrina hubiese hecho algo que no debía hacer, y entonces el tío le va a escribir un get y le va a adelantar la fecha para que, o le va a cambiar la fecha para que no sea considerada como que esa mujer cometió adulterio. Ica, entonces ahí también hay un lugar para sospechar que si quiere Sheim Yuchlu Legaresh Beget Mukdam, Yahbe al Bata Jotó Vezinta, es decir, que eso es lo que acabamos de explicar.
Uben le mandé a Amar incluso para aquel que dice Mishum Pere. Es decir, ¿por qué es importante la fecha? Porque a partir del momento en el que se escribe el get y el get entra en vigor, el marido ya no puede usufructuar de los bienes de la mujer. Ica. Y entonces aquí también existe nos evitamos este problema, dejando el lugar del tiempo vacío. Ela. Todo esto era desde el compromiso. Ela, pero si viene a divorciar a su esposa Mina Erusin desde que se casó con ella, Bishlama le manda a Amar Mishum Bata Jotoika. Si es por la sobrina, la sospecha todavía está. Ela le manda a Amar Mishum Pere, pero si es por los frutos de los bienes de ella, ¿por qué está prohibido divorciar con un get en el cual hay un tiempo anterior al get? Arusá, mi itle pere. ¿Acaso para una arusá tiene los frutos? Perdón, lo he dicho al revés. Nisuin son el casamiento y erusín es el compromiso. ¿Acaso para una mujer que está solamente comprometida existe que el marido tenga los frutos de ella? Amar Rabambram, dijo Rabambram, Hamilta, Shamit, Mine de Ula. Esto yo lo escuché de Ula, de Amar, que dijo Mishum Takanat Balad. Es decir, esto es por causa de un decreto sobre el nacimiento de los hijos. Lo yadan a mi hijo y no se sabe de quién es el hijo. Perdón. Lo yadan a mai nihu. Y no sé a qué se refiere con Takanat Balad, con este decreto por el hijo. ¿Por qué? Porque la mujer que está comprometida solamente no tiene hijos. Y después, que van de Shamita de Tanya, una vez que después escuché esto que fue enseñado en la Beraitá, a Omer que dice Kitbul get le arusati, escribidle un get a mi comprometida, ahora, Ukshe Echnesena Agareshena, y cuando le haga jupá, me case con ella, me divorciaré de ella. Eso en no get, no es un get. Amarula, dijo Ula Matama, ¿cuál es el motivo de que no es válido? Porque a lo mejor van a decir que el get es anterior a su hijo, es decir, que el marido estuvo con ella antes, y entonces ese hijo es un problema. Entonces ahí continúa diciendo Rabbi Abraham, ¿sí? Hanami, entonces entendí que aquí también, es decir, es un decreto porque no vaya a ser que digan que el get fue anterior al hijo, y entonces ¿de dónde viene este hijo? Amarra Bizera, Amarra Baba, Barshila, Amarra Nuna, Saba, Amarra Ada, Baraaba, Amarrab. Es decir, dijo Rabizera, que dijo Rabiaba, Barshila, que dijo Rabamnuna, Saba, que dijo Rabada, Baraaba, en nombre de Rab, Alajá, que Rabí Elazar. La Alajá es como Rabí Elazar en nuestra Mishnah, que prohíbe de escribir el tofes, el documento, el formulario, Shema Yichtov Toref, porque no vaya a ser que mientras está escribiendo también escriba la parte que es particular de cada get. Kare Rab Ale de Rabbi Elazar. Dijo Rab delante de Rabbi Elazar, Tuyana de Hakime. Es decir, qué suerte tenemos de que Rabbi Elazar era uno de los grandes sabios, era de lo mejor de entre los sabios. Pregunta la Gemara, entonces también sobre el resto de documentos. ¿Acaso la halajá es como Rabbi Elazar también en cuanto a que se permite escribir el TOEFL, el formulario, en el resto de documentos que vimos, el préstamo, la venta, etcétera? Y no como Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Veamar Rav Papi, Mishme de Rabba, dijo Rav Papi en nombre de Rabba. Asharta de Dayan. Es decir, la validez de un documento que permitieron los sabios de escribir que escribieron de puño y letra, quiero decir, que escribieron de los testigos que vienen a testificar que esta es la firma de uno y la firma del otro, de Michteba Mikame de Lizhaade Saade Ahatimat Yadaihu, que esté escrito delante de aquellos que escucharon el testimonio de los testigos, Pesula, no es válido. Es decir, lo que escriben los Dayanim, así, sus notas, ¿sí? Yo he visto cómo este vino a testificar sobre esto, etcétera.
Entonces, dice, Alma, Mijze que shikra. Entonces, se entiende de las palabras de Rav Papi que esto que parece como que está mintiendo y por lo tanto no es válido. ¿Y en qué es así? A Hanami, aquí también, que también esté prohibido escribir el TOFES, el formulario de un documento. Mijze que shikra, porque va a parecer como que es mentira. ¿Por qué? Porque lo escribieron antes de que hubo el préstamo o antes de que hubo la venta. Es decir, vas a escribir en un documento, ¿sí? Aunque no pongas los nombres, etcétera, vas a escribir, se prestó tanto dinero, se prestó una cantidad de dinero equivalente a, lo vas a dejar vacío, tal, pero estás escribiendo cosas que todavía no pasaron, entonces parece como que estás escribiendo algo que es mentira. Responde la Gemara. En Ajen, efectivamente, la Haker Rabbi Elazar, Aflegabe Ketibat Shar Sharot. Dice no. La alajá también es como Rabbi Elazar con respecto al resto de documentos. Veleta, y eso que sospecha Rav Papi, de que parezca que es una mentira, no lo tenemos en cuenta. Ni de Rav Nachman, por aquello que dijo Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, pues dijo Rav Nachman, Omer y a Rabbi Meir, así decía Rabbi Meir. Afilo Metzao Beashpa, incluso una persona que encuentra un get en la basura, veja tamo, y lo hace firmar Lishma, en nombre de, ¿sí? Un etanola y se lo da a su esposa. Kasher es válido. Rafilu Rabanán, incluso los sabios, lo obligue a leer de Rabbi Meir, no discuten sobre esto con Rabbi Meir. El Abegiten Hashim, solamente discuten en los Giten Hashim, en los documentos de divorcio para las mujeres, que ahí no están de acuerdo con esa opinión. De Bainan Ketiba Lishma, porque dice que hay que escribirlo, Lishma. Abalbeshar Shtarot, pero el resto de documentos ahí no discuten. De Amar Rabasi, dijo Rabasi Amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Shtar Shelavabo. Uperao, es decir, un documento con el cual pidió un préstamo. Uperao, y lo cobró ese mismo día, lo pagó ese mismo día. Y ahora quiere prestar otra vez en el mismo día. ¿Qué hace? Toma el mismo documento. Enojoser Velovebo ya no puede volver a utilizarlo. Shekebar Nimhal Shibudo. ¿Por qué? Porque los testigos que firmaron sobre el documento dice Shibudo Shelakarkaot, es decir, firmaron sobre que estaba hipotecando un terreno como garantía de ese préstamo. ¿Sí? Y el segundo prestamista es, ¿qué va a venir después? Va a venir y va a decir, este terreno está hipotecado para mí. Bien, entonces no se puede volver a utilizar. Tama, el motivo cuál es, de Nimhal Shibudó, solamente porque en el momento en el que pagó, en el mismo día, prestó y le pagaron. Ese campo que estaba puesto como garantía ya quedó libre, ya no está hipotecado. Pues solamente porque ya no está hipotecado. Aval, pero Mishum Shikra, lo Haishinan, pero no sospechamos que es porque estás escribiendo un documento que no es verdad en ese momento. De Shakataba Shtar Over Halba Ajeret, Abur Alba Ajeret, e incluso que escriba el documento para otro préstamo, puede prestar con él otra vez, Velo Poslim, y no lo invalidamos por causa de que parezca que es una mentira. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos un excelente día. Kisku Veimsu.